Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. Inició el diálogo entre Legislativo y Ejecutivo en medio de ciertos problemas logísticos y sin la presencia del ministro de Gobierno. En este primer encuentro definieron que habrá dos espacios de análisis, uno político y otro técnico. Andrea Samaniego sigue de cerca este tema y nos cuenta más desde la Asamblea Nacional. Hola Andrea, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, ya finalmente iniciaron estos diálogos entre la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional, aunque aún no hay una hoja de ruta clara o una metodología sobre cómo se van a llevar adelante estos temas. El presidente de la Asamblea Nacional, de cierta manera, inauguró a esta comisión mixta, pero tampoco se quedó a liderar o a guiar esta mesa para llevar adelante estas reuniones. De lo que se conoce aquí, de lo que se concluyó en esta primera reunión, es que se creen dos mesas, una técnica y una política para tratar todos los temas y además se reunirán este viernes. Les hemos preparado el siguiente video, veamos. Llegó el día, luego de 3 semanas de anuncios e intentos de que el Legislativo y el Ejecutivo se sentaran a dialogar. Sí es posible sentarse en una mesa y sí es posible dialogar y sobre todo escucharnos y al final del día resolver temas que le interesan a los ecuatorianos. Los 5 representantes de las bancadas políticas acudieron y frente a ellos esperaba el ministro de Gobierno, pero Jiménez envió 3 delegados. Este fue el primer tema de discusión. Pero el gobierno lo que hace es decirle al país que poco le importa esta mesa que él mismo propuso, porque aquí deberían estar sentados el ministro de Gobierno. No hay otro mecanismo de encontrar consensos, de encontrar medidas en beneficio del país que no sea el diálogo. No hay otro. En la convocatoria que se hizo al ministro Francisco Jiménez, responsable del Ministerio de Gobierno, se estableció que esta es una reunión para justamente generar el proceso de la hoja de ruta en la que vamos a trabajar. Los delegados les pidieron el voto de confianza a los asambleístas. Nosotros estamos aquí con total poder de decisión a nombre del Ministerio de Gobierno. Y luego el segundo tema de discusión llegó. Tras la salida de Saquicela de la sala, el diálogo se quedó sin guía. Por varios minutos los miembros de la comisión mixta por cada lado no sabían lo que seguía, hasta que Vilma Andrade presentó una metodología para llevar adelante los diálogos. Pero aún no hay una hoja de ruta clara. Vamos a trabajar en la hoja de ruta. Esto va a partir de una agenda que ya estaba preestablecida, pero se va a revisar. Sin embargo, en este primer encuentro tuvieron los primeros consensos: crear 2 mesas, una política y una técnica. La primera tendrá su reunión el próximo lunes con el ministro Jiménez y la mesa técnica, en cambio, se activará este viernes con el análisis de la ley de inversiones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, la mesa técnica iniciará su trabajo este viernes aquí en la Asamblea Nacional. Ya se prevé hacer un análisis del proyecto de ley de inversiones que ya se encuentra trabajando el Ejecutivo y que de cierta manera este viernes será compartido a los representantes de las bancadas legislativas. Nosotros vamos a seguir de cerca esta reunión. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Si finalmente se da el juicio político en contra de los consejeros de la Judicatura y se concretan las destituciones, asumirían el cargo sus suplentes. ¿Quiénes son Elsie Celi, Yolanda Yupanqui y Jaime Ventimilla? Se lo contamos a continuación. Hace 3 años, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los vocales del Consejo de la Judicatura. Hoy 3 de ellos podrían dejar sus cargos. ¿Y quién asumiría? Asumirían sus suplentes, posesionados ese mismo día y designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Sea lo que sea que ocurra en la Asamblea Nacional, el juicio político y destitución de los vocales Murillo, Barrero y Morillo es una posibilidad real. Inmediatamente tomarían el cargo como titulares Elsie Celi Loaiza, suplente de Fausto Murillo, Yolanda Yupanqui Córdoba, suplente de Maribel Barreno, y Jaime Ventimilla, suplente de Juan José Morillo. ¿Pero quiénes son ellos? La suplente de Fausto Murillo, Elsie Rumania Celi Loaiza,
Es una abogada graduada en la Universidad Estatal de Guayaquil, especialista en Derecho Constitucional. Ha sido jueza de tránsito del Guayas, asesora de Petroecuador, notaria suplente y directora jurídica del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. La suplente de Maribel Barreno es Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Es doctora en jurisprudencia con especialización en legislación financiera y tributación. Ha sido jueza, docente, decana y vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Por último, el suplente de Juan José Morillo es Jaime de Ventimilla Fernández de Córdoba. Es abogado de la Universidad Católica del Ecuador. Trabajó en el Banco Central, Contraloría General del Estado, Ministerio de Obras Públicas. Como asesor jurídico de la Procuraduría, jefe nacional jurídico del Servicio de Rentas Internas y docente. Mientras que el vocal alterno de María del Carmen Maldonado, también incluida en el tratamiento de posible juicio político, pero quien renunció a su cargo en febrero pasado, es Álvaro Román. Él mantiene una disputa legal al exigir el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. El pedido de Román se tramita en la Corte Constitucional. Desde ya existen comentarios en torno a la supuesta intención de tomarse la judicatura, pero lo cierto es que los reemplazos de los titulares fueron definidos hace 3 años por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Dayana Monroy, 24 horas. La designación de Hugo Aguiar como gerente de Petroecuador podría caerse tras una acción de protección interpuesta por los trabajadores de la empresa, quienes cuestionan la experiencia de Aguiar en temas petroleros. El próximo 9 de septiembre se convocó a audiencia. La voz de protesta sale de las filas de los trabajadores de la estatal petrolera e intentan echar abajo la designación del nuevo gerente de Petroecuador. Hugo Aguiar Lozano ha recibido más de una crítica pese a su vasta formación académica. Y es que precisamente en el área petrolera apenas tiene 4 meses de experiencia como delegado del presidente de la República en el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas. Un comunicado de la Central de Trabajadores de Petroecuador del pasado 12 de agosto ya advertía: no estamos de acuerdo ante la situación que el reemplazo para gerente general se pretenda designar a Hugo Aguiar Lozano. Nuestra empresa necesita un profesional con experiencia y que tenga conocimiento en el área petrolera. Aguiar ha transitado por el sector público desde el 2015 en el gobierno de Rafael Correa y más tarde en 2021 ya como asesor en la presidencia de Guillermo Lasso. Obtuvo menos que el puntaje mínimo requerido en cuanto a su experiencia según los estándares exigidos para las empresas públicas en nuestro país. Y esto es lo que motivó a los trabajadores a presentar una acción de protección para detener su designación. Allí se solicita determinar si Aguiar cuenta con experiencia como el trabajo en empresas públicas o privadas, experiencia en el sector o cargos de alta dirección. No se dictaron medidas cautelares, por lo cual no se ha detenido aún la designación. No obstante, la jueza de Esmeraldas, Elizabeth Esquivel, convocó para el próximo 9 de septiembre a una audiencia y allí podría definirse si Aguiar se estrena o no en el sector petrolero. Fausto Yepes, 24 horas. En simultáneo se ejecutaron una veintena de allanamientos en 5 ciudades del país en una investigación vinculada con el caso Ispol. El contacto es con Carlos Acoto, él está en el centro de Guayaquil y nos cuenta más. Hola Carlos, adelante. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Desde tempranas horas de este martes se ejecutan allanamientos en Guayaquil, Daule, San Borondón, Manta y Quito, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada vinculada al caso Ispol. Se han realizado 24 allanamientos y hay 12 personas detenidas. Les hemos preparado otros detalles en el siguiente reportaje. El trabajo empezó antes que saliera el sol. En Quito, Guayaquil, Daule, San Borondón y Manta, Policía y Fiscalía ejecutaron la operación Orús. En conjunto dieron cumplimiento a órdenes de allanamiento y de detención. 24 inmuebles fueron allanados, entre ellos las oficinas del Banco Central en el centro de Guayaquil. Se investiga un caso de presunta delincuencia organizada, relacionada con operaciones irregulares, otras más, ligadas al desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Bueno, aquí estamos recopilando ciertos indicios de una operación por 327 millones que se le hizo de manera manual y que eso existieron irregularidades y toda esa información va a ser incorporada a la investigación fiscal. Hay 12 personas detenidas, exfuncionarios del Depósito Centralizado de Valores de Ceval, del Ispol, del Banco Central
y 2 coroneles de la policía en servicio pasivo. Esta investigación tiene más ya casi un año, en la cual pues hemos identificado una estructura que se conformó de manera concertada, de forma reiterada y permanente, con la finalidad de planificar y de aprovecharse los recursos del ISPOL. Computadoras, celulares y documentación forman parte de la evidencia levantada. Documentación del sistema bursátil y financiero y equipos informáticos que van a ser procesados y periciados desde el 2014 al 2020. Los detenidos aguardan por la formulación de cargos mientras la operación se continúa ejecutando. Y bien, a esta hora de la tarde los allanamientos continúan. A esta hora personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional se encuentran al interior de las oficinas de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Oficinas que no son allanadas por primera vez en el marco de la investigación del caso ISPOL, que tiene varios procesos conexos. Mientras en la unidad judicial de Albán Borja se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Cebale, donde se procesa a 12 personas, entre ellas a Jorge el Mago Cherres, sobre quien pesa un pedido de difusión roja para su localización y captura. Según información de autoridades del ISPOL, Cherres se encontraría en México. Es lo que podemos informarles. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la información. Y hay preocupación en el sector exportador por los costos y la falta de información para la implementación de los escáneres en los puertos del país. El contacto ahora es con Joana Ramos, quien nos tiene más detalles. Joana, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estudio. Muy buenas tardes en casa. La preocupación de este sector aumenta a medida que el tiempo para cumplir con esta disposición del gobierno disminuye. Quedan apenas 3 meses para hacerlo. Con esta medida, las autoridades aspiran a frenar el contrabando, el narcotráfico realmente, toda la droga que sale del país. Solo en lo que va de este año se han decomisado poco más de 100 toneladas de droga. La mayoría de ella decomisada en los puertos o cerca de ellos. Veamos la siguiente nota. La fecha límite se acerca y en este tema el tiempo ya está en contra. En noviembre se cumple el plazo para que todos los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres instalen escáneres para que se revise toda la mercadería que sale del país. Una medida que no es la solución, reconocen, pero que ayudará, según las autoridades, a frenar el narcotráfico. Desde el Servicio Nacional de Aduanas aseguran que ya hay avances y que los tiempos sí se cumplirán. Y ya sabemos que prácticamente en temas de aeropuertos todos van a cumplir las fechas. En temas de puertos ya se ha licitado y hay puertos que han comprado y pues ya dependen los tiempos que vayan llegando los equipos. Pero desde el sector exportador no están muy seguros de eso. Lo cierto es que más allá de las cotizaciones no hay avances y mucho menos se ha iniciado la obra para recibir equipos de tal envergadura. La compra, el envío y la instalación de estas máquinas valoradas en entre 3 y 5 millones de dólares puede tomar más de 3 meses. Y en el caso de los puertos más grandes, como por ejemplo el de Guayaquil, se necesita más de un escáner. Yo creería que muy difícilmente se va a implementar y en vista de esa situación lo que tenemos que hacer es implementarlo adecuadamente. No por ir más rápido, una muy buena idea la vamos a implementar mal. A esto se suma el costo para el sector exportador, puesto que la compra del equipo es dispuesta por el gobierno, pero las máquinas y el servicio lo paga el privado. Es que usted tiene que pagar una tasa por el uso de este equipo cuando se trata de una política de seguridad. A nosotros nos parece peligroso que se cree un precedente, que cuando tenemos que aplicar políticas de seguridad le pasamos la factura al sector privado. Ecuador fue el tercer país que más drogas incautó en el mundo durante 2021, según las Naciones Unidas. El año pasado, en el país se decomisaron 210 toneladas de drogas y este año todo apunta a que la cifra otra vez será superada. Y como ya lo escuchábamos entonces, en el caso de los aeropuertos serían los que más avanzados están en la implementación de estos escáneres. También será obligación de instalar estos equipos en los puntos fronterizos, tanto en el norte como en el sur del país. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias. Estamos de regreso con más información. El próximo viernes 12 de septiembre se va a desarrollar el último test Transformar
con el que miles de jóvenes buscan acceder a la universidad. A esta hora nos vamos a trasladar hasta la Secretaría Nacional de Educación Superior, donde está Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Hola Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, restan 10 días para que en el país se desarrolle el último test Transformar, con la que 262.000 personas esperan acceder a la educación superior. En esta ocasión, la evaluación tendrá 4 niveles de priorización de cupos, pues a nivel nacional se ofertan tan solo 125.000. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. El próximo viernes 2 de septiembre, 262.000 personas rendirán el test Transformar, la última evaluación de acceso a la educación superior que será responsabilidad de la CENESID, previa que sean las universidades las que decidan cuál es su proceso de admisión. Durante esta jornada, el 92% rendirá el test desde su domicilio, el 8% restante en las sedes habilitadas. Para este periodo, 73.000 jóvenes bachilleres van a estar inscritos en el proceso. Durante este periodo se ofertarán 125.000 cupos, es decir, solo el 52% de los postulantes podrán acceder a uno. Tomando en cuenta esta cifra, se otorgarán los cupos bajo 4 niveles de priorización: mérito académico, extrema pobreza, bachilleres recientes y población en general. Todos los participantes y todos los aspirantes postulan en un mismo momento. Y al momento de realizar la asignación es cuando se procede en primer lugar con el primer grupo, que es el grupo de mérito académico. Cabe señalar que todo esto se hace en función de los principios de mérito y de igualdad de oportunidades consagrados en la Constitución. En cuanto a la admisión de los estudiantes ecuatorianos que retornaron de Ucrania, se informó que 64 jóvenes se inscribieron en este proceso para rendir el test Transformar. Ellos tendrán una ventaja de 20 puntos. Además, al momento se han registrado 44 títulos, correspondiente al 100% de los pedidos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Recordemos que a partir de 2023 esta responsabilidad de los procesos de admisión cae directamente en las universidades. Es por eso que la CENESID ha anunciado que ya está en conversaciones con los responsables de las mesas de admisión de cada uno de estos centros educativos y también de los rectores. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Y en otro tema, después de 3 años se retomará el tradicional cambio de guardia en la Plaza de la Independencia de Quito. Belén Merizalde estuvo en esta vistosa ceremonia en la que hoy participó el vicepresidente de la República. Hola Belén, muy buenas tardes. Cuéntanos por favor las novedades. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobierno ha decidido retomar esta tradicional ceremonia de cambio de guardia. Se realizará todas las semanas, los días martes a las 12 horas. En esta ocasión participó el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, acompañado del ministro de Turismo, Nils Olsen, y también del viceministro de Defensa. Esto porque el presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra en la ciudad de Guayaquil. El vicepresidente aprovechó esta oportunidad para referirse a cómo avanza la externalización de medicamentos en la red de salud pública. Sin embargo, reconoció que en el IES todavía hay serios problemas. Escuchemos lo que dijo. Yo les invito a que ya comencemos a visitar, de hecho lo vamos a hacer nosotros, los abastecimientos en los hospitales. El plan Medicina Cerca ha funcionado maravillosamente. Estamos ya más de 27.000 recetas que se han entregado a los pacientes. El Gabinete Sectorial de Salud, que lo presido por disposición del señor presidente, hemos tenido 6 gabinetes, el 7º va a ser este viernes. Entonces estamos avanzando y vamos a cumplir porque ese es lo que el pueblo ecuatoriano lo pide. Pero en el IES todavía hay... Así es, tiene toda la razón. Y el IES comenzó un poco tarde el tema de sumarse a la emergencia. El IES tiene la obligación de cumplir con sus afiliados. En cuanto al plan de vacunación, indicó que se está avanzando a pasos agigantados, puesto que ya son 7 millones de personas las que cuentan con la tercera dosis contra el COVID-19 y se espera que hasta fines de septiembre ya sumen 10 millones de personas. Justamente esta tarde el COE Nacional dará una rueda de prensa al respecto y también se referirá a la situación epidemiológica en el país, tanto de COVID-19 como de viruela del mono. Nosotros vamos a estar pendientes de estos temas. Ustedes continúan con más noticias desde los estudios. Muy buenas tardes. Más noticias. Finalizó la emergencia en los hospitales públicos a cargo del Ministerio de Salud.
Pese a ello, las quejas ciudadanas continúan. Para el área de consulta externa, este martes arranca la segunda fase del plan de externalización de farmacias. Luisa María Heredia nos cuenta más. Luisa, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, martes 23 de agosto fue la fecha que fijó el Ministerio de Salud Pública para el inicio de la segunda fase del plan de externalización de farmacias en los hospitales que están a su cargo. Con lo que el mecanismo, que consiste básicamente en canjear la receta electrónica que recibe el paciente en una farmacia privada y que se ha aplicado ya en 7 hospitales como el Hospital Abel Gilbert Pontón y el de Monte Sinaí acá en la ciudad de Guayaquil, debe empezar a implementarse en 45 casas asistenciales más, entre ellas este hospital, el Francisco de Icaza Bustamante. La lista de hospitales aún se desconoce, pero hay expectativa en los pacientes de la red integral de salud, pues la falta de insumos y medicinas ha persistido, pese a que el sector fue declarado en emergencia, periodo que justo ayer terminó. Nosotros les hemos preparado un reportaje. Del Hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado al sur de Guayaquil, la mañana de este martes, Olga salió preocupada. No hubo las pastillas para el tratamiento de los 14 días en casa, de las quimioterapias que tienen que hacerse. Su esposo actualmente lucha contra el cáncer, aunque no le dan todas las herramientas necesarias. Verónica, en cambio, de la misma casa de salud, salió angustiada por su hermano. Necesita una cirugía urgente por una fractura en la pierna, pero desde el fin de semana lo tienen esperando. No lo operan, que espere, que el quirófanos están llenos, que por favor esperen. Ya ha pasado mucho tiempo. Y a Emanuel lo encontramos yendo a comprar insumos que le pidieron las enfermeras para su papá, quien es diabético. Me dan la insulina, pero tengo que comprar la jeringuilla aparte porque se las escasearon adentro. Todos estos testimonios se escuchan horas después de que concluyó la declaratoria de emergencia en el sector salud, que duró 60 días. Una decisión que el presidente de la República, Guillermo Lasso, tomó en junio pasado precisamente para hacerle frente a la falta de insumos y medicinas. El objetivo puntual era abastecer a los más de 100 hospitales que están a cargo del Ministerio de Salud Pública con todo lo que necesita. Algo que evidentemente no se cumplió, dice Enrique Terán, presidente del Comité de Expertos de la Federación Médica. Puesto que la mayoría de las acciones que se han implementado a pretexto de la declaratoria de emergencia son actividades que ya venían previamente realizándose. De acuerdo a lo detallado por el ministro de Salud, José Ruales, durante el último gabinete sectorial celebrado al término de la semana anterior, dentro del plazo fijado, esta cartera de Estado sí sumó algunos resultados, como terminar las compras emergentes en más de 111 ítems de diferentes medicamentos y emitir 928 órdenes de compra para 257 medicamentos adicionales, lo que da un total de 270 tipos de medicinas que costaron $20 millones y que ya habrían sido distribuidas en las diferentes casas asistenciales. También, según Ruales, hicieron adquisiciones a través de catálogo electrónico para 8 meses. Que serán recibidos por los proveedores hasta noviembre de este año. Eso nos permitirá ya tener un abastecimiento constante hasta marzo del próximo año. Para el ciudadano, escuchar que se han comprado 11 millones de tabletas no le dice absolutamente nada, porque es posible que en un solo paciente se utilicen 200, 300 para cubrir un tratamiento mensual. En cuanto al plan de externalización de farmacias, estrategia que puso en marcha el gobierno para darle solución al desabastecimiento, pero solo en el área de consulta externa de 7 hospitales a cargo del ministerio. Este 23 de agosto arranca una segunda fase en la que se sumarán 45 casas de salud. En el caso del IES, en cambio, la externalización de farmacias solo se ha aplicado a manera de prueba en 2 hospitales de Guayaquil y Quito. Y la declaratoria de emergencia de los hospitales de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y del Seguro Social Campesino estará vigente hasta el próximo 14 de septiembre, con la misma intención: agilitar la compra centralizada de medicamentos, mientras que la compra de dispositivos la debe realizar cada gerencia de hospital tras priorizar sus necesidades. Es lo que puedo informarles hasta ahora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchas gracias. Hay alerta en Ecuador por las bajas temperaturas en el callejón interandino, especialmente en 8 provincias, y además la Amazonía también presenta disminución de la temperatura. El INAMI alerta sobre la alta radiación ultravioleta. Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI emitieron una alerta sobre la disminución de temperatura en el país, que durará hasta el día jueves. Así lo explican los técnicos. Tuvimos un ingreso de un frente húmedo a la zona de la Amazonía. Entonces, por eso tuvimos incidencia de algunas lluvias de menor intensidad. Entonces, tras de ese frente viene una masa de aire frío, que es la que está en este momento afectando principalmente al callejón interandino y también a las zonas de la Amazonía. En las noches, al no tener este manto,
Al tener el cielo completamente despejado, el calor se pierde fácilmente hacia el espacio y es por eso que las temperaturas tienden a bajar abruptamente. La afectación, de acuerdo con el mapa, es alta y muy alta, principalmente en la región interandina, es decir, en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay. Normalmente en la región interandina experimentamos temperaturas entre 7, 6 grados hasta los 11, 12 grados centígrados, más o menos, dependiendo de la altitud. En estas ocasiones, en estos días, básicamente desde el día de ayer, hemos tenido desde menos 2.6 grados centígrados y 2 grados, 3 grados centígrados. Esto produciría afectaciones en cultivos, ganado y a las personas. Además, advierten la excesiva presencia de rayos ultravioleta. Las temperaturas máximas y la mayor incidencia de rayos ultravioleta está entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Entonces, lo que se recomienda a la población es que si va a tener que exponerse mucho tiempo al sol en este periodo de tiempo, utilice ropa de manga larga, ligera, mucho bloqueador solar, una gorra, sombrilla. Por ello dicen que es necesario prestar atención y más cuidados debido a las condiciones. Desde el jueves esperarían que las temperaturas se normalicen. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluará las posibles vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento que viven en la zona del Yasuní. En una audiencia pública realizada en Brasilia, la Corte escuchará hoy a las partes involucradas para emitir una sentencia en los próximos meses. Nuevamente el Estado ecuatoriano debe sentarse en el banquillo de los acusados. Esta vez se trata de su responsabilidad frente a un grupo de ecuatorianos que no conocemos, que nunca o casi nunca los vemos, pero que sabemos que están ahí. Se trata de los Tagaere y los Taromenani, pueblos indígenas no contactados del Yasuní. Uno de sus principales problemas que tienen es la falta de cumplimiento, por ejemplo, en el caso del Ecuador, de las medidas cautelares que justamente buscaban proteger el territorio de los pueblos aislados, al igual que la misma Constitución establece que no puede haber actividades extractivas y sin embargo hay más de 15 bloques que están en esta región. Esta mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública en la ciudad de Brasilia para escuchar el caso número 12.979, una causa que empezó hace 16 años y que se acerca a su etapa final. Esta es la última instancia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el máximo organismo a nivel regional de justicia, y por lo tanto sus sentencias son de obligatorio cumplimiento para los estados. Es un caso particular ya que los demandantes no estarán presentes y lo más seguro es que ni siquiera estén enterados que hay una causa en su nombre que busca protegerles. Sin embargo, existen peticionarios que actúan en favor de ellos. Se trata de personas naturales y algunos colectivos como Yasunidos y la CONAIE, quienes aseguran representar los verdaderos intereses de estos pueblos. También ellos tienen una serie de formas de comunicarse y de decirnos que no quieren la explotación, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, poniendo lanzas cruzadas en donde están justamente llegando las actividades extractivas para que no pasen de esa zona. Otra señal de que estos pueblos no quieren la presencia de personas o actividades extrañas en su territorio son los variados ataques y muertes que se han dado recurrentemente en la zona. Por ejemplo, en el 2013 y 2014, en el bloque 43, lo que sucedió fue que el Ministerio de Justicia, para poder justificar la explotación petrolera en este bloque, de manera unilateral y sin ningún tipo de investigación científica, movió en el mapa el lugar en donde se habían señalado por el mismo Ministerio de Justicia, el mismo Ministerio del Ambiente, el plan de medidas cautelares, donde estaban los pueblos aislados. Para los demandantes, esto es uno de los tantos ejemplos de que el Estado actúa por los intereses económicos que existen en la zona, sin tomar en cuenta los derechos de estos pueblos ancestrales, que incluso ponen en peligro su supervivencia. Cuando ese territorio está enfermo, cuando ese territorio está contaminado, cuando en ese territorio hay violencia, también repercute en su supervivencia, ¿no? Y eso quiere decir que incluso se podría hablar de una posibilidad del exterminio total de estos pueblos por estas actividades. Por eso la posición de los peticionarios es tajante y radical. Detener las actividades extractivas en esta zona a través de crear una zona común de paz, la llamamos nosotros, en donde se respeten estos territorios, en donde exista un control integral en coordinación con las organizaciones indígenas que justamente son de la región. En caso de que la Corte Interamericana falle a favor de los peticionarios, el Estado se verá obligado a obedecer el dictamen.
Se espera que en unos 6 meses se conozca la sentencia. Tomás Chufardi, 24 horas.